competitivo, sustentable, fuente de bienestar y progreso y respetuoso de su riqueza natural. La única forma de enfrentar con oportunidad nuestros desafíos es encontrar soluciones que superen coyunturas y dogmas. Es hora de revalorar nuestros recursos energéticos y devolverles el papel de impulsores del crecimiento. Muchas gracias. Gracias, senadora María Elena Barrera Tapia. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador. 5 minutos, ¿verdad? Muchísimas gracias, senador presidente. Debo reiterar, como lo decía hace un rato, que esta legislación en su conjunto supone que las empresas petroleras privadas y las llamadas empresas productivas del Estado tendrán preferencia sobre el uso del territorio frente a cualquier otra actividad. La Ley de Hidrocarburos, compañeras y compañeros, establece que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos son de interés social y de orden público. De esta manera, lo que significa la aprobación de esta ley es que supondría priorizar la actividad petrolera, gasífera y minera por encima de cualquier otro uso del territorio, incluidas también, por supuesto, las reservas naturales, lo que pondría en riesgo los derechos humanos de la población y dejaría en clara desventaja a los propietarios de las tierras en las negociaciones con las empresas petroleras. Esto es especialmente grave, compañeras, compañeros, en el caso de la explotación de hidrocarburos mediante la técnica llamada fracking, uno de los aspectos sin duda más ominosos de esta andanada privatizadora y que requiere de amplias extensiones de territorio para su desarrollo. Compañeras y compañeros senadores, el petróleo que antes no se podía explotar porque era demasiado caro, ahora se empieza a explotar, pero con el altísimo impacto ambiental, social y económico que conlleva. Este es el petróleo no convencional. Este petróleo, como todos sabemos, no puede salir a menos que se haga un pozo, luego lo desviemos de manera horizontal y fracturemos hidráulicamente a alta presión y con agentes químicos el subsuelo. Esto es el fracking. Y lo mismo pasa con el llamado gas shale. Para obtener este petróleo no convencional o el llamado gas shale, se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas y se inyectan por etapas de entre 9 y 29 millones de litros de agua a una presión muy alta, mezclados con arena y con un cóctel de más de 750 aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran bencenos, silenos, cianuros, los cuales, como todos sabemos, son elementos cancerígenos. No es por nada que a nivel mundial son ya varios los países que han prohibido esta práctica en su territorio. Déjenme nada más a manera de ilustración mencionar algunos de los muchos países donde se ha prohibido esta técnica de la fractura hidráulica. Ahí está Francia, Bulgaria, Sudáfrica, Alemania, República Checa, Argentina, España, Suiza, Italia, Irlanda del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Que nos digan entonces los senadores que hace rato pedían debatir estos temas, que se quejaban de que les llaman y que les dicen que por qué no intervienen, que nos digan por qué esta tecnología que ha causado ya estragos en otras partes como los países que he mencionado, Alemania, Bulgaria, España y Estados Unidos, donde ha sido prohibida, ¿por qué ahora la quieren imponer aquí en nuestra nación? Yo les digo, por favor, por el bien del mundo entero, que nos den esa información, porque aparentemente nadie más la tiene.
Cuando hablamos, compañeras y compañeros, del uso intensivo de agua, nos estamos refiriendo, como ya lo mencioné, a que pueden emplearse entre 9 a 29 millones de litros de agua, aunque hay casos certificados en Estados Unidos donde hay pozos que han utilizado más de 60 millones de litros de agua. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, si hacemos cálculos, de que el gobierno federal pretendería abrir alrededor de 20,000 pozos en los próximos 2 años. Si abriésemos esos pozos, estaríamos requiriendo de agua necesaria para uso doméstico y personal de entre 5 y 15.9 millones de personas. Y por si fuera poco, senador presidente, compañeras y compañeros, y esto quiero recalcarlo, el petróleo no convencional tiene costos muy altos, el doble o el triple del petróleo convencional que se produce. En el caso del petróleo no convencional, la tasa de retorno energético es bajísima, es de 3:1, es decir, 3 de 3 barriles que sacamos, 1 es prácticamente lo que tenemos que utilizar para producirlo. O sea, metemos 1 y solamente sacamos 3. Y con el gas shale pasa exactamente lo mismo, pero peor todavía. Los datos disponibles indican que el precio actual, o por lo menos el precio que tuvo el gas en el 2003 en Estados Unidos, es inferior al costo de producción para muchas empresas. Sin duda, y con esto concluyo, senador presidente, la ganancia principal la hicieron las empresas que fueron las primeras en incursionar en esta modalidad de extracción. La razón es que compraron parcelas y después, presumiendo que era algo muy productivo, las vendieron a otros en una serie de pirámide. En otras palabras, los primeros que llegaron a este negocio convencieron a otros de invertir sus ahorros y ahora esa burbuja se ha inflado y solamente los que están en la bolsa del Wall Street son los grandes ganones de este tema. La tendencia hoy, hay que decirlo, es descendente, es un mal negocio, pero unos cuantos, porque unos cuantos solamente son los que se vuelven ricos y la mayor parte de la gente se vuelve pobre. Sin duda, el fracking es un mal negocio donde solamente unos cuantos ganan y la mayor parte pierde. Esto debe prohibirse en la legislación mexicana. Gracias, senador presidente. Gracias, senador Bencamín Robles Montoya. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. Senador, el sonido en el escaño del senador Pablo Escudero. ¿Para qué asunto? Gracias, presidente. He sido aludido evidentemente por nuestro amigo el senador Bencamín Robles. No quiero distraer el orden de la Asamblea. Estoy registrado, creo que faltan 45 o 50 oradores y bueno, pues espero con ansiedad subir a la tribuna. Gracias. Le agradezco su comprensión, señor senador. Indudablemente usted tendría derecho a hacer uso de la palabra para alusiones. Continúe en el uso de la palabra el senador Ascensión Orihuela Bárcenas. Gracias, señor presidente. En 1814, Morelos legisló en Apatzingán en base a los sentimientos de la nación en materia de religión. 50 años después, un poco menos, Juárez reformó ese posicionamiento del gran hombre michoacano, del gran hombre de México. Hoy enfrentamos tiempos de transformación que nos exigen la construcción de un nuevo marco jurídico que sea la llave que permita a México entrar a la competitividad mundial. El modelo energético que consolidó el presidente Cárdenas respondió a un momento histórico distinto al que vivimos. El monopolio de Estado que se creó en el sector energético tuvo sus nobles causas y sirvieron para definir positivamente la economía hasta la década de los 90. La expropiación petrolera y la creación de una industria eléctrica nacional bajo el control absoluto de Pemex y CFE tuvieron por objetivo impulsar el desarrollo económico y la industrialización nacional que hasta ese momento carecía de rumbo. Hay que recordar que la expropiación petrolera se da para rescatar el derecho de los trabajadores y hacer que se respetara la soberanía nacional. La expropiación petrolera defendió los intereses de los trabajadores.
Hoy, estos derechos constitucionales están garantizados en la reforma energética. Hay que decirlo, se necesitaba un control estatal de todas las ramas de la industria energética y de los recursos financieros del subsuelo para reconstruir el tejido social que aún se encontraba dañado por el conflicto posrevolucionario. Gracias a la nacionalización energética, tuvimos un desarrollo estabilizador y un auge en la explotación de los hidrocarburos, lo cual nos permitió construir el México que hoy vivimos. El presidente Cárdenas tomó una decisión de Estado, pensando en el futuro y prosperidad de México. Estuvo a la altura de miras para solucionar los problemas de su época, con responsabilidad gubernamental y sin intereses mezquinos. No obstante, México y el mundo han cambiado. No puede haber progreso si seguimos aferrándonos a un modelo de desarrollo nacional basado en un monopolio petrolero de Estado. Es momento de dar paso al impulso de prácticas eficientes que privilegien la productividad, eficiencia y economía que han tenido éxito en todo el mundo. La reforma energética enviada por el presidente Enrique Peña Nieto representa un cambio de paradigma en la política de explotación de los hidrocarburos y la generación de energía. Ha tomado la decisión más importante del siglo XXI, que es valiente y sin tapujos, la cual reconocemos, celebramos y acompañamos porque redefinirá el crecimiento económico de los años venideros. Hoy debemos de responderle con hechos palpables y con beneficios a la ciudadanía. La reforma energética de Enrique Peña, que estamos por aprobar, tiene como principal objetivo, al igual que en la época de Cárdenas, hacer de México un mejor lugar para vivir. La reforma energética, en todos y cada uno de sus artículos, respeta la soberanía nacional. Las leyes que componen los 4 dictámenes establecen que Pemex y CFE, sus empresas productivas, subsidiarias y filiales, así como todos los recursos del subsuelo, seguirán siendo de todos los mexicanos. Esta legislación nos permitirá transitar hacia un modelo en donde las empresas productivas del Estado podrán celebrar contratos y convenios con terceros, entre ellos con empresas extranjeras, siempre en un marco de legalidad y procurando el bienestar superior de México. La reforma energética no debe ser motivo de preocupación. Se reafirma la rectoría del Estado en este sector estratégico del desarrollo nacional y se apuntala la modernización de la industria a las necesidades del mundo actual. Compañeras y compañeros legisladores, hoy asistimos a una sesión histórica que quedará registrada de forma positiva en el balance sobre la labor realizada por esta Cámara. Con responsabilidad, convicción y sin miedos, asumimos el compromiso de transformar de manera profunda la realidad de nuestro sector energético y, en consecuencia, las condiciones de progreso y desarrollo de México. La propuesta que hoy discutimos se sustenta en un claro diagnóstico que muestra la necesidad inminente de un cambio legal e institucional, que habrá de mantener los principios fundamentales que han regido al sector desde 1938, pero que deberá establecer los cambios que permitan mayor eficiencia, productividad y, por ende, un mejor crecimiento del sector. El espíritu de esta reforma se sustenta en la visión y compromiso del presidente Enrique Peña Nieto. Él, como nadie, comprende las necesidades de México y actúa en consecuencia. Hoy, ante un entorno distinto y exigencias diversas, tenemos el compromiso de apoyarlo para transformar las condiciones de vida de México. Gracias por su atención y les pido su voto a favor. Gracias, senador Ascensión Orihuela Bárcenas. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar
en contra del dictamen. Voy a tardar unos minutitos más, ojalá que haya paciencia, tolerancia y amor. Compañeros, antes que nada un saludo a policías comunitarios detenidos en cárcel de Guerrero. Nos comprometemos a hacer llegar su petición. Senador Orihuela, lo felicito, creo que hoy sí hizo la tarea porque la vez pasada solo leyó un recorte de periódico. Vamos mejorando. El Senado siempre tan elegante. Debate de las leyes secundarias de la reforma energética, así se anuncian. ¿Pero cuál debate? El debate ya no se da, es parte de la nostalgia parlamentaria. En esta Cámara todos sabemos que estas leyes no se diseñaron ni se discutieron. Eso se hizo lejos y fuera. Los legisladores no cuentan, son de utilería, son paleros, pero aquí engalanamos el montaje. Ernesto Peña Nieto intentó con propaganda, Enrique Peña Nieto, sí, me cambio el nombre, da lo mismo. Enrique Peña Nieto intentó manipular a los ciudadanos con estrategias propagandistas. Solo la Secretaría de Energía hizo pagar a los mexicanos. Compañero, ¿me puede compartir sus risas? Se llame como se llame, lo que cuentan son los hechos. Y lo de traidor a la patria, eso sí lo va a llevar en el nombre y en el apellido, ¿eh? Peña Nieto intentó manipular a los ciudadanos con estrategias propagandistas y ahora resulta que los ciudadanos tienen que pagar porque les mientan, porque la Secretaría de Energía, con los impuestos ciudadanos, gastó casi 400,000 pesos en un mes para hacerles creer que con esto bajaría la luz, bajaría el gas. Ya sabemos que estas mentiras no pueden sostenerse. Lo dijo Penchina, hoy ya lo comentaba, cuando le preguntan ¿cuándo va a bajar? ¿Cuánto va a bajar? No lo sé, puede ser, no me puedo comprometer. Ya no pueden sostenerlo siquiera, pero ni que hubiesen bajado las tarifas de luz y de gas, porque ese no es el meollo. Son cuestiones más profundas, son de soberanía, son de libertad, son de futuro. Dicen en el Pentágono que la propaganda es parte de una estrategia de guerra de cuarta generación. Y pues las leyes secundarias hay que reconocer que son un compendio de violaciones a la Constitución, de alquimia legislativa, obedecen a la agenda política de Peña Nieto que nada tiene que ver con el interés nacional ni con el pueblo de México, sino con intereses oligopólicos en nuestro país. Son una síntesis de ignorancia y de ruindad. Y como señaló el senador Bartlett, el dictamen no fue acompañado de un estudio de impacto fiscal. Lo que queda claro es que en caso de una caída en la recaudación federal, el costo va a ser asumido por los estados y los municipios y aumentarán los impuestos y pagarán las clases populares. Y como siempre, la casa no pierde. Quienes militamos en la izquierda creemos que sí era necesaria una reforma energética que combatiera la corrupción, la burocracia, la ineficiencia, pero la corrupción sigue permeando. El binomio político-empresario que ha sido depredador, ahí está. Y como changos saltan de empresas privadas a puestos públicos y viceversa, y se llevan información privilegiada y practican el tráfico de influencias. No hemos comenzado y ya se olvidaron que firmaron contratos con empresas, que no es casualidad, porque trataron de ocultarlo, pero los medios que han jugado un papel importante y que le ponen el reflector, pues resulta que cuando no tuvieron más remedio la autoridad responde, sí, pero es que ellos presentaron la mejor oferta. ¿Son cínicos? Pues claro, ¿cómo no van a presentar la mejor oferta
si los asesores de estas empresas que están en el juego de intereses resulta que son los exdirectores de Pemex y resulta que esta empresa a la que se le dio el proyecto millonario, la OHL, esta empresa ganadora tuvo como integrante en el Consejo de Administración nada más y nada menos que al mismísimo Lozoya, hoy el director de Pemex. A eso se le llama corrupción pura, destilada. En la ley de hidrocarburos solo se menciona 5 veces la palabra corrupción. Y esta perla, regístrenla bien, ¿por qué no lo decimos acá? Y ustedes que entienden bien el inglés. César Chávez, miembro de la Cámara Internacional de Comercio, está en contra y han protestado porque en México se está tropicalizando, dicen ellos, el esquema privatizador, lo que en primer lugar, bueno, no están de acuerdo que la corrupción no se combate, pero en segunda que reconocen que es privatizador, a ver si así lo van registrando, y que esto generará mecanismos y prácticas de corrupción por parte de los órganos reguladores y de jugadores mexicanos en el negocio energético. El señor Chávez pues no entiende que hay que dejar espacios también para repartirles a los cuates. ¿Y por qué la prisa de Peña Nieto? Los ritmos los debe marcar el desarrollo nacional. Está desesperado. Los intereses oligopólicos que lo pusieron en la presidencia no están satisfechos con su desempeño y lo tienen al palo y sin zacate. No hay desarrollo económico, se incrementa la inseguridad, la corrupción y largo de mencionar los pendientes. Lo que debe hacer Peña Nieto es responder a las ambiciones e intereses extranjeros, sí, pero después de haber ordenado la casa. Repiten como mantra: el petróleo no se privatiza, el petróleo no se privatiza, pero lo que no dicen que es que el petróleo solo seguirá siendo nuestro mientras esté enterrado, y ni así, porque aún en el subsuelo, sin haber invertido un centavo, las empresas podrán presentarlo como activos, podrán pedir préstamos y darlos como garantía. Senadora, quedará hipotecado. Le ruego que concluya su intervención, por favor. Sí, compañero, le pedí, denme como los 10 minutos que les dan. Y hemos ido, a todos tenemos que darle el mismo tiempo. Lo siento mucho, presidente, hágale como quiera. Ahora sí, son temas muy importantes y ustedes quieren que se cumpla el reglamento cuando se les da la gana, pero a mí me tocó verlo como lo violaban todos los días cuando fueron las discusiones en las comisiones. No tienen vergüenza ya. Ahora es cuando están obligados a siquiera a ser pacientes. Están aquí clavando una puñalada al país y no pueden aceptar unas cuantas palabras de más. Senadora, repiten el como mantra señala 5 minutos que y el hemos petróleo, sido tolerantes con usted y mire, yo le rogaría así ha sido flexible con otros compañeros y muy flexible. Así que por favor yo le pido su tolerancia como siempre lo ha sido. Lo que debe hacer Peña Nieto, y ya decíamos de una vez, es no perder la memoria. Desmantelamos hace más de 2 décadas, cuando empezó esta avalancha de reformas neoliberales, que Ferrocarriles Mexicanos de México, que con los mismos argumentos que hoy se manejan para justificar la entrega de nuestro petróleo, pues había que privatizarlo. Ferrocarriles Nacionales de México era ineficiente, había corrupción, no teníamos recursos para transformarlo y hombres blancos vendrían del exterior a modernizar nuestro sistema ferroviario. Qué inocentada del gobierno de Peña Nieto, por doble vía. Hace unos días decía que se va a evitar que los migrantes se suban al tren La Bestia porque va a ir más rápido. Jaja, si se ha descarrilado más de 20 veces en lo que va del año, y no por el peso de los migrantes, sino por el estado de desastre en que están nuestras vías férreas, pero ni que fuera tren bala. No van a poder detener el hambre, la miseria, el valor de quienes persiguen una esperanza. Pero el tamaño de las inocentadas de Peña Nieto a mí me recuerda la fotografía de Casasola, cuando los campesinos, ante el pelotón de fusilamiento, querían detener las balas con sus sombreros de petate. Cuando vamos de regreso con políticas colonialistas, cuando aquí un Senado obsecuente, sumiso, aprueba leyes que nada tienen que ver con el interés nacional y la construcción de un México del siglo XXI, Brasil se reúnen
con nuestros hermanos latinoamericanos, con países del BRICS, para diseñar caminos nuevos que permitan combatir la pobreza y la marginación. En cualquier país que se presuma democrático, es inconcebible que el gobierno, en una medida tan cuestionada, en donde está de por medio no solo el presente, la historia, el futuro del país, no se haya hecho antes la consulta popular. Se equivoca Peña Nieto, se equivocan los legisladores si creen que con la aprobación de leyes secundarias se cierra este capítulo. No se equivoca Morena, no se equivoca López Obrador cuando indican que hay caminos por recorrer. En 2015 se obligará al gobierno a realizar la consulta popular. Este es el mayor despojo, la mayor provocación hecha al pueblo de México. El pronóstico es reservado y entiéndalo bien este gobierno, que el incendio social no se apaga con lluvias de espós ni con cubetadas de saliva. Gracias, presidente. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen. Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros senadores, el debate que está iniciando será recordado posiblemente por décadas, y estoy seguro que con el devenir de los hechos se verá que lo que se hizo en la 62ª legislatura cambió para bien el rumbo del país, porque se garantizó la seguridad energética de los mexicanos. Se sentaron las bases para que nuestras empresas públicas pudieran ser verdaderamente competitivas. Se logró que México dejara ver su potencial energético como un tema presupuestal y pasara a ser un tema de crecimiento, competitividad y verdadera independencia. Y además, se alcanzó algo fundamental. Se consiguió que los mexicanos de hoy y del futuro se vieran beneficiados de manera directa por la riqueza energética de nuestro país. Desde la discusión de la reforma constitucional lo dije en esta misma tribuna y lo he repetido en los diversos foros que he tenido la oportunidad de participar. Hemos mostrado coincidencias y diferencias en torno a esta reforma. La gran coincidencia que tenemos todos es que teníamos que hacer algo en materia energética, que nuestro sector energético no podía continuar con el modo en el que venía funcionando. Esta reforma no podía esperar más. Ahora bien, hay claras diferencias, pero ha quedado claro que dichas diferencias en muchas ocasiones, desafortunadamente, se han limitado a diferencias políticas, a diferencias alejadas del contenido de las leyes que estamos discutiendo, con quienes me congratulo en este momento, desafortunadamente, de no coincidir. Pero celebro la pluralidad, celebro el amplio debate que se ha dado sobre este tema, no solamente dentro de este Senado, sino también fuera, con la sociedad, con los empresarios, los catedráticos y demás interesados en el tema. El PAN ha dado un debate serio, un debate informado, con argumentos válidos y constructivos, buscando en todo momento el bien común y el modelo energético que le dé a los mexicanos el beneficio real que tenemos con nuestro potencial energético. Apostamos por un presente y un futuro mejor para este país. Apostamos por dejar de seguir sumergidos en un pasado que ya no obedece a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos. El PAN lleva años insistiendo en esta enorme oportunidad para México. Desafortunadamente, quienes hoy apoyan junto con nosotros esta reforma, en el pasado se la negaron a todos los mexicanos por simples cálculos políticos, electorales. Sin embargo, hoy celebro que la estén apoyando junto con nosotros. Decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por ello, en el PAN, con total congruencia, sensatez y responsabilidad, con las necesidades del país, le decimos con orgullo a todos los mexicanos: la nación es y seguirá siendo dueña de los hidrocarburos. El Estado continuará ejerciendo la rectoría sobre estos y sobre el sistema eléctrico nacional. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son y seguirán siendo siempre de todos los mexicanos, y el principal mandato que habrá de perseguir estas nuevas empresas productivas a partir de ahora será el de maximizar la renta petrolera y eficientar el uso de la energía eléctrica para beneficio de todas y todos los mexicanos. Ahora bien, particularmente en este primer dictamen, que abarca
4 leyes: la ley de hidrocarburos, que creo que ha sido ampliamente discutida, la ley minera, la ley de inversión extranjera y la ley de asociaciones público-privadas. Se proponen temas muy específicos que son de especial importancia resaltar. Se propone dar un pago adecuado y justo a los propietarios de la tierra cuando haya extracción de hidrocarburos en la misma, de suerte que cuando las empresas productivas del Estado o las privadas obtengan contratos, además del pago de su propiedad, pagarán una indemnización por los daños generados, una renta por el uso de sus tierras y, sobre todo, entregarán un porcentaje de los ingresos que se obtengan de las utilidades de las mismas por la explotación de los hidrocarburos. Los legisladores panistas hemos pugnado porque estos pagos sean conforme se realiza en la práctica internacional, que fluctúa entre el 0.5 y el 2% de estas ganancias. También hemos pugnado por implementar un modelo efectivo del contenido nacional que permita maximizar la derrama de los recursos energéticos para la nación. Y el objetivo queden en el país, y este objetivo persigue que queden estas ganancias en el país para impulsar la industria, la economía y el empleo. Queremos lograr que el gas natural barato, lo cual convierta a México en una de las naciones con mayores ventajas competitivas en sectores fundamentales como el manufacturero, y generar con esto miles de empleos. También el exceso de este hidrocarburo le va a dar a todos los mexicanos la oportunidad de contar con tarifas eléctricas más económicas. Se abre también la importación de gas y gasolinas para que de esta manera se genere un detonante de mayor competencia y, por ende, mejores servicios para todos los usuarios. Se fortalece la refinación y la petroquímica al permitir la participación de empresas particulares en estas áreas que tienen un gran potencial de crecimiento en nuestro país y hoy representan una terrible amenaza. Hay que recordar que importamos más de la mitad de estos productos en nuestro país. Creemos en la plena transparencia y rendición de cuentas, para lo cual se cierran las rendijas para posibles esquemas de corrupción, por lo cual también hemos impulsado licitaciones plenamente públicas mediante mecanismos que fomenten su máxima difusión, esquemas de subastas en los que de manera transparente se observen las mejores condiciones en todo momento para la nación, sujetar las contrataciones de los órganos reguladores de las empresas productivas a la regulación federal anticorrupción en contrataciones públicas. Este es un tema también, asimismo, que la reforma de fondo logrará una mayor inversión y atracción de talentos al sector para operarlo con mayor eficiencia y efectividad, porque también pretende consolidar nuestra soberanía energética, pues busca romper la dependencia de la importación de gasolinas, gas natural, gas LP y petroquímicos, atraer mayores y mejores inversiones, generar un crecimiento de la base de producción de petróleo que hoy por hoy sigue cayendo, incrementar el Producto Interno Bruto de los mexicanos y generar una mayor generación de empleo y también una mayor recaudación de ingresos para el Estado. Senador, le recuerdo que su tiempo ha concluido. Concluyo, presidente. Yo soy un senador por Campeche y conozco muy bien el potencial energético que tiene nuestro país. Conozco también la gran oportunidad de crecer a corto plazo y darle también una mayor y mejor oportunidad a las futuras generaciones. Yo no voy a negarle a los jóvenes de Campeche y de todo el país el poder tener un empleo bien pagado, a los padres de familia tener acceso a hidrocarburos y energía eléctrica más limpia y más barata, y a todos los mexicanos a que este potencial energético se vea reflejado en la calidad de vida de forma positiva. Por ello, mi voto será a favor de este dictamen, con la plena confianza de que estoy votando a favor de un gran beneficio para todos los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Bueno, gracias, presidente. Vengo para acá arriba porque dicen que aquí se ve lleno y eso es lo que hace que se justifique el quórum. El dictamen que estamos discutiendo hoy expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privada. Estas leyes establecen el marco jurídico que regirá las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como a la industria de los hidrocarburos. Del mismo modo, contempla las implicaciones de las actividades propias de este sector en materia de transparencia y rendición de cuentas,
uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional, impacto social, seguridad industrial y protección del medio ambiente, entre otras. Pero miren, cuando uno habla en términos del dictamen, no ponen atención. Yo voy a darle al presidente mi intervención para que la agregue al diario de los debates. Con todo gusto. Para ajustarme al tiempo, no a los 10 minutos que me tocan. 5 minutos, senador. 15, gracias. Entonces, argumentar mi voto en contra en lo general sobre estas leyes secundarias de la reforma energética lo hacemos con una justa indignación frente al atraco a la nación. Venimos para ver a los herederos de Antonio López de Santana, de Lorenzo de Zavala, de Lucas Alamán, de Miguel Miramón, de Juan Nepomuceno Almonte, del nefasto obispo Pelagio de la Bastida. Venimos a decirles que como Benito Juárez y sus 22 acompañantes, este puñado de hombres de lucha y fe que supieron defender y salvar la patria, sabremos poner fin a la invasión de los modernos imperios. Y venimos a recordarles que para cada invasor y para cada traidor hay un cerro de las campanas. ¿Podrán ustedes ahora, en el uso de la mayoría, imponerle a los campesinos servidumbres que los campesinos en su dignidad no aceptarán? Porque en México se acabó la servidumbre, se acabaron los siervos. Cuando triunfaron los ejércitos populares en 1916 y enterraron definitivamente al régimen de Porfirio Díaz. En 1917 se estableció en la Constitución la propiedad de la nación sobre sus recursos en el subsuelo, hidrocarburos y los minerales, y el principio de que la tierra es el galardón de hombres libres que hicieron la revolución. Lázaro Cárdenas en los 30 fortaleció el papel del Estado y multiplicó la entrega de tierras. En el 38 nacionalizó las instalaciones de las empresas petroleras, porque la propiedad original nunca se había cedido. Se crearon ejidos y colonias agrícolas, se reconocieron tierras a las comunidades, se rescataron tierras de los pueblos, se hizo vigente la desaparición de las servidumbres y las haciendas. Señores senadores, convertidos ahora en siervos de los poderes fácticos del dinero, están dispuestos a imponer a otros su propio carácter servil, el que ustedes asumen como servidumbre voluntaria. Nosotros nunca seremos serviles. ¿Podrán ustedes, los de la mayoría espuria, imponer leyes que ofenden la dignidad de los hombres y mujeres del campo, pero no podrán impedir que el pueblo se defienda, que el pueblo resista, que el pueblo los desconozca como sus representantes? No se equivoquen aquí cómodamente instalados en sus curules, pueden votar leyes que se conviertan en incendios en los campos, leyes que propicien respuestas no deseadas, leyes que contradicen la historia a los intereses de nuestro pueblo y que tendrán por respuesta desde lo más profundo del pueblo. En los congresos se pueden cometer errores, se pueden justificar atracos, se pueden conceder patentes de corso, legalizar actos de piratería, poner en las leyes lo que no se atreven a decir ni a debatir, porque saben que pueden tener la mayoría, pero no la razón. Estas leyes son una ofensa al pueblo de México y el pueblo sabrá responder. Votamos en contra y haremos más evidente y definitivo nuestro voto en la consulta del 2015. Entonces veremos pasar derrotados a los que hoy con soberbio y cinismo pretenden imponer, junto a figuras legales del pasado remoto, la lógica depredadora del neoliberalismo globalizado. Nos vemos en el 2015 en la consulta de las urnas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Isidro Peraza Chávez, por ajustarse al tiempo reglamentario. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros senadores. Vengo con una gran emoción el día de hoy a esta tribuna a señalar por qué creo que debemos de votar a favor de esta reforma. Convencida, porque la realidad así nos lo establece, que México vive en una paradoja verdaderamente inaceptable. Somos uno de los países que tiene una gran riqueza en hidrocarburos y también somos el último de los países que con un modelo energético que ya no responde a las realidades del país, tiene costos más caros en gasolina, en electricidad, y que ello impide la competitividad, la posibilidad de creación de empleos, la posibilidad de crecer, y seguimos siendo un país con un crecimiento económico mediocre que, mientras siga así, dejará cancelado el futuro y la certidumbre para los jóvenes. Esa es la realidad que vive el día de hoy en México. Esa es la realidad que pretende transformarse a través de una actitud reformadora que deja la comodidad de la administración pública para asumir riesgos que buscan garantizarle a esos jóvenes, a los mexicanos, mejores condiciones de vida. Eso es lo que se discute el día de hoy. No es solamente la adopción de un nuevo modelo energético que permita la inversión privada, que permita fomentar la exploración y la explotación de nuestros hidrocarburos y con ello dar pasos firmes para poder mejorar nuestras condiciones económicas. Lo que se discute el día de hoy es el modelo de país que le vamos a ofertar y le vamos a ofrecer a una población ávida de que las desigualdades regionales, de que los problemas económicos, de que la realidad que lacera y lastima sea superada a través de condiciones distintas. Las iniciativas de leyes secundarias en materia energética propuestas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las cuales hemos discutido a profundidad y que han recibido más de 250 cambios en aspectos sustanciales, se discuten el día de hoy gracias al intenso debate que hemos realizado. Creemos en el PRI que estamos en el camino correcto para construir una reforma energética integral que sea verdaderamente capaz de elevar la calidad de vida de todos los mexicanos y de llevar a México por la senda de la prosperidad. Estamos hoy ante una condición histórica, no tenemos duda de ello. La reforma constitucional en materia energética representó una profunda transformación de este sector en nuestro país. Se detona a partir de ella y se concretará con la reforma en materia secundaria una nueva dinámica que permitirá a México, de una vez y por todas, que cuente con más energías para satisfacer el consumo nacional e incluso para exportar el excedente y competir con otros países a nivel mundial. ¿Para qué se hace esta reforma? Y eso es lo que debemos de preguntarnos los mexicanos. Para aprovechar nuestros recursos energéticos al máximo, para buscar el beneficio de aquellos al que algunos aluden, pero que creemos que debemos, a través de esta reforma, de beneficiar, para crear más empleos, para construir más infraestructura, para instrumentar más programas sociales que busquen abatir condiciones de desigualdad y de rezago. Con este dictamen que expide la Ley de Hidrocarburos y que reforma diversas disposiciones a la Ley de Inversión Extranjera, a la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, estamos garantizando la adopción de un modelo de producción energética que permitirá eficientar la extracción, producción, almacenamiento y distribución de los derivados del petróleo, el gas natural y la electricidad, así como diversas fuentes de energía alternativa. Por primera vez tenemos una legislación en materia de hidrocarburos que permitirá atender uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana: precios más bajos y justos en el consumo de la luz eléctrica, el gas de uso doméstico e industrial y el diésel para la cosecha de los productos del campo. ¿Quién que verdaderamente
se preocupe y le importen los mexicanos, puede oponerse a ello. Compañeras, compañeros legisladores, la reforma energética representa un esfuerzo sin precedentes. Es fundamental para hacer posible el óptimo aprovechamiento de nuestros recursos energéticos y potenciar el desarrollo de nuestro país. En el grupo parlamentario del PRI, que votará a favor de este presente dictamen, estamos profundamente convencidos de que este es el camino, de que esta es la posibilidad real que tienen los mexicanos para trascender condiciones que hoy son adversas. Estamos profundamente convencidos de que nuestro voto es a favor de los mexicanos. Estamos profundamente convencidos de que quien traiciona a la patria son aquellos que traicionan sus convicciones, una y otra vez, a veces por razones estrictamente personales o por buscar una posición de orden político que cambia como cambia la circunstancia. En el PRI creemos que esta condición no puede seguirse dando y en el PRI aseveramos que el señor presidente de la República, que ganó una elección por mandato de los mexicanos, le ha apostado al futuro, le ha apostado a los mexicanos y asume su responsabilidad, deja de lado disputas y reyertas de orden partidista para gobernar para todos. Por eso, justamente por ese valor que le reconocemos, justamente porque reconocemos que busca trascender condiciones adversas en el país, justamente porque no se queda en la comodidad de la condición de gobernar, justamente porque al buscar gobernar para todos, le apuesta al futuro, asume riesgos, que eso es gobernar, por eso habremos de apoyar esta reforma. El señor presidente de la República se llama Enrique Peña Nieto, les guste o no, y habrá de gobernar para el futuro, para darle certidumbre a los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora Graciela Ortiz González. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra, senador, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Exponer en contra de este nefasto dictamen en 5 minutos se antoja difícil para poder abordar todos los temas que afectarán a las y los mexicanos. Me referiré, por tanto, a uno de ellos que considero el más grave. Señoras y señores senadores, es común en la política, en la cultura política clásica mexicana, la oficialista, la utilización de eufemismos o verdades a medias para diluir la realidad de cara a los ciudadanos. Pero tratándose de eufemismos legales, ante el Congreso de la Unión, hoy se muestran como verdaderos campeones y campeonas. Tanto en los debates en comisiones como ante la prensa, las y los senadores de las bancadas del PRI, del PAN y del Verde han insistido que la reforma energética no incluye a la expropiación como un tema derivado del octavo transitorio de la reforma al artículo 27 constitucional. Falso. Pueden tener la pretensión de engañar a la opinión pública, pero no a quienes conocemos la Constitución. Aquí se ha insistido y demostrado que los eufemismos y los borrones del término expropiación en el dictamen que se discute no ocultan la realidad y solo pretenden burlar la inteligencia de las y los mexicanos. Habrá expropiaciones, graves expropiaciones, incluso para establecer una gasolinería, tal y como se lee en los artículos 48, 54, 58 y 96 de esta Ley de Hidrocarburos, correlacionados con el artículo 27 constitucional y la fracción 12ª del artículo 1 de la Ley de Expropiación. Para algunos no queda claro qué es expropiar.
La expropiación es una figura jurídica de derecho público que consiste en una transferencia coactiva de la propiedad privada al Estado. Se genera mediante previa indemnización que otorga el Estado al particular. Solo es posible mediante causa de utilidad pública, tal y como lo establece el párrafo segundo del artículo 27 constitucional. Pero, ¿qué es la causa de utilidad pública? Es la condición necesaria que se establece para la ocupación de los bienes y los derechos que se expropian mediante una declaratoria de utilidad pública que emite la Secretaría de Estado competente. Para el caso de la expropiación, de la exploración y extracción de hidrocarburos, será el Poder Ejecutivo a través de la CENER, según lo establece el artículo segundo de la Ley de Expropiación. ¿Quién determina cuáles son las causas de utilidad pública? La ley, compañeras y compañeros. En su caso, la ley federal reglamentaria específica, que es la Ley de Expropiación, tal como lo hace su artículo primero en sus fracciones de la primera a la 11ª. Y en otros casos previstos por las leyes especiales, tal y como lo establece la fracción 12ª del mencionado artículo. Entonces, ¿cuáles son esas leyes especiales? Pues la Ley de Hidrocarburos, que hoy discutimos justamente, que en sus artículos 58 y 96 determinan con claridad que las actividades amparadas por un permiso, que son las que se refieren el capítulo primero del título tercero de la Ley de Hidrocarburos, y la industria de hidrocarburos son de utilidad pública. Es claro, el artículo 27 constitucional en su párrafo segundo textualmente dice: las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. Su fracción quinta dice: las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y, de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. Por lo que toca a las figuras de servidumbre y ocupación o afectación superficial, estamos ante hechos reales. ¿Qué se les dirá a los propietarios y poseedores? ¿Se les dirá acaso, escoja usted, qué le aplicamos por la buena, un derecho real? Y si no quiere, le expropiamos por causa de utilidad pública y le entregamos su tierra a cualquier empresa privada como Exxon, Mobil, Royal, Dutch, Shell, Petrochina, Chevron, British Petroleum, Petrobras, Total, en fin. Los negociadores del PRI, PAN y Verde, ante la denuncia que hicimos desde el pasado 12 de abril sobre los riesgos sociales que podrían derivarse por la expropiación de tierras, modificaron su discurso y resolvieron que ya no habría expropiación para dar paso a una nueva modalidad, y transcribieron incompleta la segunda modalidad que marca la Ley de Expropiación, esto es, la ocupación temporal, eliminando el término duro de expropiación en el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos. Es necesario analizar con delicadeza este asunto, que con mucha probabilidad afectará a por lo menos 5,866 ejidos, a 33,877 localidades, 33,877 localidades, en 260 municipios y 12 estados territoriales. Esto es en cuanto a la explotación de hidrocarburos. Y a por lo menos 16,900,000 mexicanos, en términos que por su propiedad o vecindad verán afectados sus actividades económicas y sociales. Sumen ustedes lo que consideren al respecto de los daños y afectaciones al medio ambiente. Este es el mapa de la afectación en hidrocarburos. En la modificación del discurso y del decreto, los negociadores del PAN llegaron a sugerir que a los superficiarios se les otorgaría el 1% de las utilidades. Esto, dicen ellos, es el porcentaje utilizado en la práctica mundial
de los negocios sobre hidrocarburos. Senador, Cabe precisar… le pido que concluya. Concluyo. Sí, gracias. Concluyo, presidente. Me faltan algunos temas, pero me saltaré algunos de ellos para concluir prontamente. Un elemento a considerar y a los que estaremos atentos es quién va a defender a los pequeños propietarios, ejidatarios y pueblos originarios de las negociaciones contra los bufetes de abogados de los grandes consorcios. ¿Cómo van a enfrentar estas negociaciones? ¿Cómo se compensará la degradación de las tierras y sus costos sociales derivados? Por citar algunos ejemplos, en la mira de los inversionistas extranjeros y de los especuladores están los 45.154 kilómetros cuadrados de la cuenca de Sabinas Piedras Negras, los 120.000 kilómetros cuadrados de la cuenca de Burgos para explotar el gas y aceite de lutitas. Sobre territorios que ya están siendo afectados están los 50.000 kilómetros cuadrados de la cuenca Tampico-Misantla. Estas extensiones se suman a los 38.000 kilómetros cuadrados de la cuenca Veracruz, que ya sufren afectaciones en la explotación, a los 40.000 kilómetros más del sureste, que en estos momentos ya están explotando. Por cierto, miles de afectados reclaman indemnizaciones por afectaciones a sus tierras y al medio ambiente en el estado de Tabasco el día de hoy. Existe un total de 293.000 kilómetros cuadrados de superficie con vocación energética, con gas o petróleo en sus subsuelos, que se suman a los 110.000 kilómetros cuadrados por donde pasan la energía eléctrica o pasará, instalaciones y subestaciones, lo que nos da un aproximado de 400.000 kilómetros cuadrados. De los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que cuenta el territorio nacional, el 20% de este territorio puede ser afectado. Nuestra batalla por un modelo diferente en el manejo de los recursos energéticos que son propiedad de la nación no terminan hoy. Hoy comienza una nueva etapa de lucha y defensa de los recursos energéticos, propiedad de los mexicanos y las mexicanas. Señoras y señores senadores del PRI, PAN y Verde, aquí estaremos hasta el 2018 en esta tribuna. Para entonces habrá ya claras repercusiones de su nefasta reforma energética. Entonces podremos reclamarles nuevamente de frente, senador, le ruego nuevamente en esta tribuna, por su traición a la patria. En las próximas 2 citas con la historia, el próximo año y en el 2018, la sociedad tomará su decisión y los calificará como se merecen. Desde hoy hasta entonces, la izquierda sabrá estar a la altura para poner a cada quien en su lugar. Por lo pronto, votaremos en contra de esta nefasta reforma. Gracias. Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco García Cabeza de Vaca del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar a favor. Le rogaría nuevamente a todos los oradores que respetáramos el tiempo reglamentario. Les informo que el número de oradores que están inscritos en lo general es todavía muy amplio y desde luego a todos esta mesa directiva ha buscado que el Pleno escuche a todos con la misma oportunidad y con respeto, y por eso les pediría que nos ajustemos a los 5 minutos que señala nuestro reglamento. En el uso de la palabra, senador Francisco García Cabeza de Vaca. Con su venia, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, hoy en nuestro país existe un nuevo modelo energético que se pone a consideración de este Pleno, mediante una industria que se ha redireccionado con la intención que se transforme en un factor clave para el desarrollo del país. En el debate que nos ocupa el día de hoy, me pronuncio a favor del proyecto del dictamen en materia energética que se ha puesto a discusión y posteriormente a votación. Mi voto será a favor, porque estoy convencido que estas leyes secundarias están apegadas a lo que dictan los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Estas leyes han sido producto de la experiencia y los resultados que al día ha dejado la industria petrolera. En base en este análisis de antecedentes, se ha dado la iniciativa de redireccionar el rumbo, pensando siempre en la necesidad y en el bienestar del país. Como legisladores, sabemos que las necesidades de reformas no son causas fortuitas, sino que obedecen a cambios socioeconómicos, en especial en estos tiempos de globalización. Hoy se presenta un proyecto de dictamen de la industria energética, que en lo general presenta más de 500 cambios a partir de la iniciativa que fue mandada por el Ejecutivo Federal. Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaban diferentes leyes de este sector,
donde, por cierto, se contemplaba la libre participación de la inversión extranjera en el transporte terrestre, en los servicios para las actividades de la industria de hidrocarburos, que proponía también que se exceptuara la aplicación del límite del 49% de inversión extranjera en lo relativo a los servicios para las actividades reguladas en la Ley de Hidrocarburos en la industria naviera, que proponía la participación de la inversión extranjera al